Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. El archivo de Espacio en Blanco. 30 años compartiendo misterios. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, llegamos. El misterio está listo. 2 horas tenemos por delante para disfrutar de ese universo que aquí en Radio Nacional nos gusta. Programas especiales del Espacio en Blanco en este tiempo, confinados desde casa, pero conectados a través de la magia de la radio. Un programa que llega como siempre con los saludos y la bienvenida de todo el equipo del programa. Un placer estar conectados con todos vosotros, con el deseo de ayudaros a pasar este tiempo de confinamiento en este Espacio en Blanco especial. Redes sociales abiertas y dispuestas para recibir vuestras comunicaciones. Ya sabéis, en Facebook, Twitter e Instagram, Blanco Radio. Y nuestro número de WhatsApp para vuestras notas de voz, 633 50 50 11. Ya tenemos todo listo. El programa de hoy llega con muchos misterios. Comenzaremos buscando tumbas misteriosas, perdidas. Un invitado especial se va a encargar de llevarnos en su búsqueda. Seguiremos tratando de desvelar secretos de un artista único que cambió la historia de la música, John Lennon, y ya veréis que será interesante. Y casi para terminar descubriremos de la mano de Juan Gómez, nuestro compañero, que existen puertas dimensionales en las que el misterio se muestra. Estas son algunas de las intenciones de esta noche, algo que nos va a llevar en principio a buscar misteriosas tumbas. Tras esa introducción, os lo ofrecemos. Listo. Diferentes destinos nos esperan y queremos descubrirlos juntos. Ahí está esa introducción, las intenciones que tenemos para esta noche, parte de las intenciones. Ahora solo nos queda saludar a nuestro primer invitado, don Jesús Callejo. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Miguel? Pues muy bien, muy buenas noches. Un placer que estés aquí. Hay un tema que queremos tocar. Nos vamos a la búsqueda de tumbas perdidas. Es verdad que es uno de esos personajes totalmente emblemático, uno de los grandes reyes godos, ¿no?, que muere en ese año, en el 410, y bueno, pues fíjate, también, bueno, el ser rey godo tenías muchas posibilidades de morir. En este caso muere como consecuencia de una batalla. Lo normal es que murieras envenenado, en fin, así se las gastaban los reyes godos. Pero lo curioso del enterramiento de Alarico, además muy bien narrado, es que busca precisamente la forma de no ser rescatado, o en este caso no ser hallado ni expoliado por el tiempo. Entonces, fíjate la obra de ingeniería tan bestial que tuvo que hacer: desviar todo un río para enterrarle allí y luego que el río vuelva otra vez a su cauce, y luego matar, por supuesto, a todos los testigos, a todos los obreros que hicieron aquella monumental obra. No es el único caso. ¿No? El caso de Alarico fue uno de ellos, pero unos años después... Es una idea genial, ¿no? Claro, exactamente, sí, porque tú a la hora de enterrar a alguien, bueno, pues dices, vale, hay dos grandes problemas, que es buscar un lugar adecuado,
hombre, lo mejor es incinerarle y tirar las cenizas, pero claro, estás hablando de un gran líder guerrero, entonces necesitaba también un sepelio a la altura de las circunstancias, no se le puede tirar ahí como una escoria. Y lo que hace es tremendo, claro, evidentemente solo al alcance de reyes o de gobernantes poderosos. Bueno, pues algo parecido hace unos años después Atila, el rey de los hunos. También cuando muere en el año 453, no se le ocurre otra cosa que utilizar un sistema muy parecido. Lógicamente, en el caso de Alarico era el río Busento, al sur de Italia. En el caso de Atila nos tenemos que ir a Hungría. Y ahí lo hace con, bueno, una leyenda dice que es en el río Tuxa, otros dicen que sería en el Danubio, pero con el mismo procedimiento. Hacer unos diques para separar las aguas del cauce natural, enterrarle allí con sus tesoros, y lo bueno de Atila es que se le entierra además en 3 sarcófagos distintos. Eso es lo que dice la leyenda. Uno de hierro, otro de plata y otro de oro. Y además se le entierra con todo su ajuar. Y parte de ese ajuar, ¿sabes lo que era? Era la espada que se le atribuía al dios Marte, es decir, la espada de Dios, tal como dicen las leyendas húngaras. Así que el azote de Dios, como era bautizado Atila, también tenía la espada de Dios directamente, dice, procedente del cielo y del dios Marte. Y la otra forma también, o sea, un elemento muy parecido de enterramiento, lo utiliza Gengis Khan. En el año 1227, también en el río Onon, en lo que sería Mongolia, también la misma historia, obra de ingeniería absoluta. Y lo que pasa es que en este caso, en lugar de matar solo a los soldados y a los obreros, se hace enterrar pues con toda todo el séquito, incluidos caballos, perros, gatos, hasta 800 vidas arrasó para ser enterrado él y hacer ese viaje hacia el más allá. La misma historia, volvió otra vez el río a su cauce y a saber en qué parte de Mongolia ahora mismo está enterrado, a pesar de que las averiguaciones, las investigaciones y las prospecciones arqueológicas cada vez son más numerosas y dicen los chinos que saben el lugar exacto donde está enterrado Gengis Khan. La leyenda continúa. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. O sea, que era una costumbre más habitual de lo que se pensaba, eso de desviar ríos y enterrarse en los cauces para que nadie pudiera... Exactamente, ahí tienes 3 ejemplos muy representativos, además de 3 tumbas que a día de hoy no se han encontrado. Es cierto que también era posiblemente el enterramiento más costoso. Lo fácil, bueno, costoso también es el Valle de los Reyes o de las Reinas en Egipto, o costoso es lo del Emperador Amarillo, que me imagino que luego lo tocaremos. Pero también esto es muy costoso, porque desviar un río no es fácil. Y si es el Danubio, como también dicen algunas de las crónicas, tú desvías el Danubio y luego vuelve otra vez a su cauce. Pero bueno, era algo solo al alcance, ya digo, de esta gente, que tenía una gran ingeniería civil y militar para hacer este tipo de grandes construcciones, aunque luego la idea es que no se detectara en el terreno que esa tumba estaba allí, porque el miedo que tenía cualquier gran líder de estas características es que fuera saqueada su tumba, que sus tesoros con los que eran enterrados fueran saqueados, porque de alguna forma robar algo de ese ajuar funerario era como robarle algo a él en ese viaje hacia el más allá, que es un poco la misma mentalidad que tenían los egipcios. Y por eso se penalizaba no solo con la muerte física, sino también con anatemas, con maldiciones, en fin, ya sabes que también había una serie de brujos, de magos alrededor de todo esto, para proteger con maldiciones espirituales el que ese sitio quedara incólume a lo largo de los siglos. Ya hemos hablado de Gengis Khan y de otros cuantos emperadores, habría que ir a hablar de Alejandro Magno. Se está buscando su tumba, ¿dónde está? También, lo curioso de Alejandro Magno, cuando él muere, y claro, estamos hablando del año 323 a.C., o sea, ha pasado ya mucho tiempo, ¿no? Desde ese siglo IV a.C. Durante ese tiempo, hasta prácticamente el siglo IV después de Cristo, o sea, que del IV a.C. al IV después de Cristo, no había ningún problema. Estaba enterrado en un lugar muy determinado de Alejandría, y esa tumba era visitada pues prácticamente como la tumba de un santo, por muchísimos peregrinos, por gente, incluso emperadores romanos. Julio César estuvo allí, Augusto, Calígula, y cada uno pues le quitaba algo, ¿no? de la tumba, ¿no? Y lo sustituían por otras cosas. ¿Qué ocurre? Que a partir del siglo IV hay todo un enigma alrededor de esto. También es verdad que es con el florecimiento del cristianismo. Estamos hablando de una tumba pagana de Alejandro Magno, que además él se consideraba también un dios. Y ahí es donde corre peligro. Pero corre peligro 2 cosas. Y esto es para mí el enigma de la tumba de Alejandro Magno. Porque una cosa es la tumba en sí, que era fastuosa, es lo que se llama el soma, es decir, bueno, revestido, que te puedes imaginar, de oro y de todas las piedras preciosas, y la momia.
Entonces, el destino de las dos cosas son distintas. A partir del siglo IV algo ocurre, pero con toda seguridad relacionado con las revueltas de los primeros cristianos, y esa tumba, por una parte, desaparece, lo más seguro que, en fin, expoliada, troceada, porque era de metal noble, ¿no? Y eso interesaba muchísimo en aquella época. Y por otra parte es el destino de la momia. La tumba yo creo que no la vamos a encontrar en la vida, muy bien guardada debería estar, no la vamos a encontrar en la vida, pero la momia sí se ha especulado dónde podría estar, porque bueno, es más fácil llevarse una momia que llevarse todo ese mausoleo gigantesco que pesaba toneladas y toneladas. Y una de las teorías más rocambolescas, que posiblemente por ser tan absurda a lo mejor es cierta, es la que postuló hace unos cuantos años un semi-historiador, Andrew Chugh, británico, que él decía, por los datos que él había recabado, que en aquella época, alrededor del siglo IV, siglo V, hacen un cambiazo. Es decir, para preservar la momia de Alejandro, lo que hicieron era cambiarla por la momia de San Marcos. Y al que llevan a la Basílica de San Marcos no sería al santo cristiano, sino que sería la momia de Alejandro. Dice este investigador que es muy fácil comprobarlo. En el momento que se haga una pequeña prueba del carbono 14 hay una diferencia ahí sustancial de 4 siglos, o sea que se podría saber por lo menos, nunca si es de Alejandro Magno, pero sí por lo menos si pertenece a alguno de los personajes de esa época. Nunca se va a hacer, me imagino, esa investigación, pero bueno, no deja de ser chocante. Y a partir de ahí pues han barajado muchísimas ubicaciones donde podría estar siempre la momia. Por supuesto, el Soma, el mausoleo, ha desaparecido, ha pasado mejor vida y algunos habrán enriquecido con eso. Saltamos a China, el emperador chino, otro gran personaje con una supertumba, ¿no? Que creo que se tiene localizada. Sí, esa se tiene localizada, una supertumba y un superego, ¿no? Porque el gran emperador amarillo, Qin Shi Huang, era una persona que, bueno, lo podía todo, era prácticamente, después de los dioses, el que más poder tenía en aquella zona, ¿no? del planeta, hasta el punto que una mirada suya hacía temblar a cualquiera porque su vida corría peligro. Claro, alguien que tiene tanto poder, estamos hablando del emperador amarillo, de un personaje del siglo III a.C., que es el que manda construir la muralla china, entre otras fastuosas obras. ¿Qué ocurre? Pues que, claro, antes o después él tenía que morir y él no aceptaba de buen grado tener que morir igual que sus súbditos, igual que la gente que componía su corte, igual que sus concubinas. ¿Cómo va a morir él, que se consideraba un dios? Entonces estuvo buscando casi toda su vida una especie de elixir de la eterna juventud, la fuente de la inmortalidad. Iba rastreando, no solo a él, en fin, a todos sus consejeros, que buscaran en los 4 puntos cardinales de su imperio aquella planta, aquella sustancia, aquel procedimiento alquímico que le hiciera permanecer toda la vida aquí, ¿no?, en el planeta. Bueno, pues tantos potingues probó que uno de esos murió. Al final, lo que intentaba evitar lo aceleró, ¿no? Y él muere en el 210 a.C., pero ya durante 30 y tantos años había ido preparando este gran mausoleo, ¿no?, digno de un gran emperador como él. Se sabe perfectamente dónde está. De hecho, se ha encontrado con un pequeño recuerdo de ese gran mausoleo, que son los 8.000 soldados de terracota en Xi'an. Pequeño recuerdo. O sea, eso es un pequeño recuerdo, porque eso está a las afueras, pero se sabe dónde está. En el año 74 se localiza, lo que pasa es que los chinos, yo creo que en ese caso con buen criterio, han preferido tener la tecnología suficiente antes de empezar a hacer la prospección a esa, bueno, es más que una tumba, es prácticamente una ciudad, todo un monumento funerario donde si los aledaños es el guerrero con el que él se quiso enterrar, con caballos, con carros, en fin, con todo tipo de armamentos, todos distintos además, porque se sabe perfectamente que los 8.000 soldados tienen caras distintas. ¿Qué nos podemos encontrar en ese mausoleo? Debe ser increíble, ¿no? Increíble. Lo que nos ha llegado, que además son de historiadores de la dinastía siguiente, de la dinastía Han, bueno, lo que nos han dicho allí es que hizo una reproducción prácticamente de todo, de todos sus imperios. Una reproducción de los ríos, de los océanos, de la bóveda celeste, con mercurio, claro, porque el agua antes o después se hubiera desaparecido, con mercurio, con trampas, además, con ballestas que se disparan de forma automática en el momento que pasas por un determinado lugar, en fin, un poco como lo de la película Indiana Jones, pero esto sería la realidad. Entonces, claro, no quieren empezar a entrar todavía a sabiendas de que saben perfectamente dónde está esta gran tumba. Bueno, puede ser el descubrimiento del siglo, el hallazgo del siglo. Me río yo de lo que ocurrió con Tutankamón en el año 1922 o con la tumba de Sipán. Aquí sería muchísimo más. ¿Por qué? Porque se hizo enterrar con lo mejorcillo de su imperio. Y cuando hablamos de lo mejorcillo es con aquellos libros, con aquellos manuscritos que contarían un poco toda la historia de China y
con todos los conocimientos tecnológicos y científicos que se atesoraron en aquel momento, porque se intentó enterrar con todo eso. ¿Para qué? Porque él pensaba que después de mí el caos, dice, bueno, yo me lo llevo todo conmigo, y los que no murieron con él, porque también murieron muchísima gente, claro, todos los que empezaron a hacer aquella tumba en el momento que a él le entierran, sin decirles nada, los sellaron totalmente y ahí quedaron enterrados de por vida, ¿no? O sea que encima tiene guardianes del más allá, espectros en la sombra, que le sirven todavía de intermediarios con ese otro mundo. Desde luego, todo lo que se sabe o todo lo que se especula o lo que se intuye de esta tumba palidece cualquier descubrimiento arqueológico que se haya hecho en la actualidad. Para hacer las tumbas, antes de pasar a la segunda parte, que vamos a hablar de personajes históricos desaparecidos en nuestro país, se buscaban, al igual que se hacía en las catedrales o las ermitas, lugares especiales, fuera ya de los que enterraban en los ríos, es decir, buscaba ese emperador buscó un sitio especial, mágico, sagrado, que le permitiera volar más rápidamente al más allá. Sí, sin ninguna duda. A ver, cuando se buscaba una ubicación de estas tumbas, estamos hablando de grandes guerreros que eran muy codiciados, no para intentar llevarse el cadáver, que eso les daba igual, era todo lo que se enterraba junto con estos grandes guerreros, estos grandes emperadores o reyes. Se buscaba por dos razones. Una, por cuestiones estratégicas, la de los ríos estos que he comentado, evidentemente, si no quieres que deje huella, y la otra es cuando da igual que sepas dónde está enterrado, porque evidentemente no lo vas a ocultar, que es lo que pasa en Egipto y lo que pasa en otras tumbas. Pero ya que se sabe el sitio, por lo menos poner todas las precauciones y todos los impedimentos y todas las trampas posibles para disuadir a los saqueadores. Aún así no les disuades, porque da igual, muere uno y te entran otros 100 al día siguiente, no pasa nada. Pero sí que en el caso del emperador amarillo, que sabía mucho de este tipo de, vamos a llamarlos de técnicas, de lo que ahora diríamos un poco el feng shui, de esa geomancia, conocía perfectamente las cosas. De hecho, ya te digo que iba buscando precisamente ese elixir de la Eterna Juventud, iba buscando la isla de los inmortales, de la que hablan los taoístas. O sea, que él estaba convencido de ese pensamiento mágico que se destilaba en aquel momento, en aquella época. Y se sabe que el lugar que él elige, que podía haber elegido cualquier lugar de su imperio, de su vasto imperio, elige ese sitio en concreto muy cerca de Xi'an. ¿Por qué? Porque dice que se daban las mejores condiciones de esa conexión entre el mundo subterráneo y el mundo celestial. De ahí que él se hiciera enterrar con todo tipo de representaciones de los 4 elementos. Ahí está el cosmos, ahí está la tierra, las montañas, porque hace también una reproducción geográfica. Hay todo un mapa en relieve, en 3 dimensiones de lo que sería su imperio. Entonces tenemos todos los 4 elementos y además en un lugar que él pensaba que era como la puerta de acceso, el Stargate, para ir directamente hacia la inmortalidad. Annie y yo rompimos. Hace un año estábamos enamorados. Hay amores que jamás regresarán. Paul McCartney, que es el Beatle que ha pedido la separación. Conciertos que te perdiste para siempre. Trenes que nunca volverán a pasar. Recupéralos. Descárgate todos los programas que te perdiste en la web de Radio Nacional, rtv.es. Radio Nacional. Escúchala otra vez. O la del rey Don Rodrigo. Y si seguimos avanzando un poco más en el tiempo, ¿dónde fueron a parar los huesos de Lope de Vega, Calderón de la Barca o Quevedo? De un parking subterráneo, la Comunidad de Madrid, junto a arqueólogos e historiadores, buscaron los restos del pintor sevillano en la Plaza de Ramales, el mismo lugar donde se encontraba la iglesia de San Juan. Durante meses se habló mucho de esta búsqueda, pero los restos de Velázquez, que había sido enterrado junto a su mujer Juana de Pacheco en 1606, nunca aparecieron. Sigamos la pista de estos desaparecidos por nuestra geografía. Almanzor. ¿Dónde, qué pasó con si este me permites, Miguel, antes sí. Un par de matizaciones un poco de este texto que hemos visto, sí. Porque Quevedo ya le hemos encontrado, ya no son de esas tumbas perdidas, por lo tanto ya habría que quitarle de ese panteón de personajes ilustres que está por encontrar. Está ahí en Villanueva de los Infantes. Parece que no completo porque le falta la cabeza, pero bueno, se ha identificado. Y cuando muere Velázquez es en 1660, no en 1606. A partir de ahí es cuando empieza ya un poco esa especie de búsqueda. No en ese momento, le entierran en esa iglesia de San Juan, efectivamente, en la Plaza de Ramales, cuando se hizo aquella prospección, que se pensaba, ¿no?, que una vez que se había descubierto la iglesia de San Juan, derruida, como bien decíais, por José Bonaparte,
pues ahí debería estar enterrado. Pero claro, como se sabía que esa iglesia iba a ser derruida, o sea, no es por un terremoto ni nada, sino era dentro de esa planificación urbana en la que se había empeñado el Bonaparte, pues se le lleva, parece ser que al convento de San Plácido. O sea que ahí es donde estarían supuestamente los restos del pintor Velázquez y de su esposa. O sea que ahí todavía seguimos un poco con la pista. Bueno, me preguntabas por Almanzor. Si quieres un poco, bueno, Almanzor y Rodrigo son como de esos dos personajes básicos, ¿no?, de la historia medieval española. Incluso si fuéramos un poco más atrás, otro del que no hemos comentado, pero lo comento de pasada, que también es la de Viriato. Es decir, dentro de Lusitania, dentro de esa Hispania de aquel momento, pues también la tumba de Viriato habría que localizarla, y hay distintas pistas. En el caso de Almanzor es curioso, ¿no? Cuando él muere en el 1002, además muere sin haber perdido ninguna batalla, era uno de estos caudillos que era temido, ¿no? Ahí por donde pasaba era como Atila, arrasaba todo lo que encontraba a su paso, ¿no? Solo respetó en su momento las campanas de Santiago de Compostela, pero bueno, la respetó para luego hacer una especie de velorios por ahí y dejarlas en Córdoba. Lo curioso de Almanzor es que una vez que él fallece, además no muere de repente, sino que es a consecuencia de unas heridas de una batalla, se sabe que hay como dos posibles ubicaciones. Por supuesto, cualquier arqueólogo que quiera hacerse rico, que quiera ser famoso y pasar a la posteridad, ahí tiene una serie de pistas que le estamos dando en este programa. Espera, que están apuntando ya los cuantos. En concreto de Almanzor, como todos los sitios, siempre hay dudas y lugares, ¿no? Otra cosa es que luego estén en esos lugares. Y se habla de Medinaceli. Estamos hablando de Soria, de la provincia de Soria. Entonces, tanto en Medinaceli como en Bordecores son los dos lugares donde dicen que pudo haber sido enterrado, porque él muere en el camino. En fin, llevarle luego a toda la zona sur, al Andaluz, era complicado porque, bueno, con los calores de la época, el cuerpo era muy complicado mantenerle. Entonces se decidió enterrarle en algún lugar en concreto de estas dos localidades sorianas que te acabo de comentar. ¿Medinaceli y Bordecordes, que es una localidad también muy cercana de Medinaceli. Bordecores, que está más pequeñita que Medinaceli, pero muy relacionado con ese último itinerario que está siguiendo Almanzor y, por supuesto, sus tropas intentando salvarle. Todavía se pensaba que se le podía curar, pero las heridas eran de tal gravedad que al virar por una septicemia, pues el hombre las palma. Y la palma con esa aureola de caudillo invicto, ¿no? El caso de Almanzor. Por lo tanto, ahí tenemos una pista interesantísima dentro de esa provincia de Soria. Y en el caso de Rodrigo también se le da muchas ubicaciones. Es curioso porque don Rodrigo supuestamente muere en la batalla de Guadalete en el 711, que es en el momento clave, ya sabes, donde entran las tropas musulmanas, y a partir de ahí pues ocurre lo que ocurre y empieza un poco más tarde la Reconquista. O bien muere en la batalla de Guadalete en ese 711, o bien dicen cómo se encontró también en la Edad Media una tumba con una inscripción muy llamativa, porque ponía Rodericus Res, el rey Rodrigo. Claro, ¿dónde se encuentra esto? En Viseu, en Portugal. Entonces eso es lo que hace suponer que sobrevivió a la batalla de Guadalete y sobrevivió lo suficiente como para morir en esta localidad portuguesa y posiblemente a mejor 1 año o 2 años después. Eso es otra de las posibilidades. También se habla de una ubicación en Huelva y en la Sierra de Francia, en Salamanca. Cualquiera de esos sitios son los que dice la leyenda, hasta el punto, y desde mi punto de vista también se exagera, es que dice que la ciudad Rodrigo debería su nombre precisamente a que Rodrigo fue enterrado muy cerca de esa localidad en la provincia de Salamanca. Yo creo que exagera, no tiene nada que ver una cosa con otra, pero está claro que Rodrigo, a pesar de la ignominia final de su reinado, antes hemos hablado de uno de los reyes godos, Alarico, pues bueno, pues con Rodrigo se termina esa dinastía goda, a partir de ahí empieza esa etapa musulmana y la etapa de la Reconquista. Nadie quiso saber ya nada de él y de hecho es uno de los nombres prohibidos. No sé si sabes que si dentro de la monarquía española hay ciertos nombres tabús que no se pueden poner. No lo sabía, uno de ellos es Rodrigo. ¿Sí? Claro, porque siempre el que termina con una dinastía, con un linaje, se convierte ya en una especie de nombre prohibido y por eso en determinados lugares y países hay ciertos nombres que no se pueden poner. Por ejemplo, el caso del rey Arturo. No en este caso porque fuera un mal rey, sino porque están esperando que vuelva otra vez a Arturo. Y si algún día en Portugal hay monarquía, nadie le pondría al rey Sebastián, porque todavía se está esperando, el sebastianismo está esperando que el rey don Sebastián vuelva otra vez de las penumbras ahí de Avalon a volver a reinar, pues eso, junto con
con Arturo y con todos estos reyes míticos que pasan a la posteridad más por el mito y por los deseos de ese rey perfecto, de esa especie de rey griálico, ¿no?, que imponga a través del orden y la ética, más que por las razones prácticas, que se sabe perfectamente que están muertos y bien muertos. Pero para que veas también cómo incluso en la historia esos nombres luego marcan el carácter de las distintas dinastías o monarquías que le suceden. Qué curioso. Vamos a los ilustres españoles de las letras. Calderón de la Barca. ¿Se sabe dónde está? Sí, también se sabe dónde está. Es curioso porque tanto en el caso de Lope de Vega como de Calderón de la Barca también nos ocurre algo parecido a lo de Cervantes. Sabemos dónde está, es decir, sabemos el templo religioso, la iglesia dónde está, que es Nuestra Señora de los Dolores, pero no sabemos el sitio exacto, una vez más. Es decir, es como si toda la iglesia, igual que pasaba con el convento de las Trinitarias, se convirtiera en un cenotafio. Es decir, un lugar gigantesco donde en algún sitio concreto, ahí está, en este caso, los huesos de Calderón, que además él muere en 1680, y por cierto es cuando técnicamente se terminaría el siglo de oro, curiosamente, ¿no? Con él ya se termina un poco todo ese esplendor de ese siglo de oro tan prodigioso en las letras españolas. Pasó por distintos itinerarios sus huesos, en fin, tuvieron un deambular bastante tétrico, ¿no? Porque esto de estar desenterrando y enterrando de nuevo, pues como no era muy agradable. Y al final, el último lugar donde va es esta iglesia de Nuestra Señora de los Dolores en la calle San Bernardo, en Madrid. Pero lo mismo, se hicieron obras, remodelaciones y al final sus huesos fueron a parar a otra parte. Comentan algo muy curioso también, el capellán real de esta parroquia sabía perfectamente dónde estaban estos huesos, pero también se empeñó en revelarlo justo cuando se fuera a morir. Y siempre tiene la manía de morirse antes, ¿no? sin contarlo, ¿no? Eso también es un poco lo que cuentan, y con lo cual da más rabia todavía. Él decía que estaba en una piedra concreta en el crucero de esta parroquia, pero que él señalaría algún día qué piedra era. Es verdad que ahora, si funciona la técnica del georradar, podría perfectamente aplicarse para esta parroquia madrileña e intentar encontrar los huesos de Calderón de la Barca, porque también se sabe que tiene una fisonomía concreta, se sabe a qué edad murió, y por lo tanto, bueno, pues gracias a ese estudio anatómico y antropológico se podría determinar, creo yo, dónde puede estar enterrado. Y en el caso de Lope de Vega, sí, por esa terna, ¿no?, de grandes escritores del siglo de oro, nos ocurre un poco 3/4 de lo mismo. Sabemos que está enterrado, se le enterró en la iglesia de San Sebastián, que está en la calle Atocha, en la parte de atrás de esa iglesia de Sebastián, que ahora por cierto es una floristería. Allí estaba el famoso cementerio, fíjate, justo además en la entrada del barrio de las Letras, en un lugar tan emblemático. Mucha gente que pasa por allí, cuando entra por la calle Huertas, ve que hay una floristería que está en la parte de atrás de la iglesia de San Sebastián. Bueno, pues aquello fue un cementerio, y ahí estaba enterrado, entre otros, Lope de Vega. Bueno, lo que ocurre con este tipo de cosas, ahí cuando le entierran en el año 1635, ahí se queda hasta unos 20 y tantos años después. ¿Qué ocurre? Que se muere la hermana del párroco de la iglesia de San Sebastián. Entonces, como no había mucho sitio, pues dijeron, bueno, pues este que era un poeta muy conocido, pero ya después de 20 y tantos años, como que ya su fama se había devaluado un poquillo. Entonces, quitan sus huesos para enterrar a la hermana. No me digas. Exactamente. Entonces, y sus huesos van a pasar a un osario común. Y ese osario común es el que, no se sabe dónde está, y si un día se encuentra el osario, ahí sí que es muy difícil distinguir cuál puede ser los huesos de Lope de Vega. Y lo curioso, para que veas un poco cómo son los guiños caprichosos de la historia, él está enterrado dentro de ese osario común con Marta de Nevares. Marta de Nevares era su última amante, pero con la peculiaridad o con el agravante de que esa última amante es cuando él ya se había ordenado sacerdote. Él se ordena sacerdote para precisamente huir de esa pecaminosa vida, ¿no?, del mundanal ruido, y al final, pues, en fin, la cabra tira al monte y se lió con Marta de Nevares. Bueno, pues está enterrado con ella. Y también, y aquí es donde te digo el guiño este caprichoso, está enterrado con uno de sus mejores enemigos, que era Ruy de Alarcón. O sea, se llevaban fatal, se tiraban pullas literarias, no se podían ver por la calle, y mira tú por dónde, que le iba a decir que para el descanso y el reposo eterno iban a convivir juntos en un osario común. Seguimos adelante, nos quedan todavía algunas tumbas, hay muchas por descubrir, pero con Jesús Callejo esta noche queremos dar los datos de quizás las últimas. Los otros líderes de la antigüedad todavía no se ha descubierto. Sí, hablando de ella,
Es curioso por eso, porque muchos de estos casos que estamos analizando evidentemente forman parte de la historia del pasado, que además es muy bueno conocerlo, porque bueno, algunos tenemos restos, hay tumbas y bueno, pues no deja de ser también mausoleos para aquellos románticos también de la historia que puedan visitarlos, incluso algunos pues hasta les puedan ofrecer algunas flores o algún tipo de ofrenda. En este caso, claro, no se puede hacer porque son tumbas perdidas, desaparecidas, pero cada cierto tiempo aparece un nuevo hallazgo. Algún investigador que tiene una nueva teoría o ciertos arqueólogos que dicen haber descubierto alguna tumba. Pasa con cierta frecuencia con la de Alejandro Magno, pasa con cierta frecuencia con la de Gengis Khan y pasa también con esta de Atila. Con la de Atila. Como te decía al principio, volvió otra vez a resurgir el interés. La pena es que aquí en España prácticamente no se divulgó esta noticia, pasó sin pena ni gloria. Se da a conocer que unos obreros, mientras están haciendo un puente sobre el Danubio, un nuevo puente sobre el Danubio, en la ciudad de Budapest, en Hungría, bueno, pues lógicamente hay que hacer una serie de obras, hay que hacer unas catas, unas excavaciones, y ahí encuentran una tumba. Pero claro, no una tumba cualquiera, sino una tumba fastuosa. Las dos cosas que les llaman la atención, primero es que es una tumba del siglo V, siglo VI, por lo tanto estamos hablando de la época muy relacionada con los hunos. Y luego era una momia con toda su vestimenta, con todo su ajuar, lleno de joyas, con sus armas, y dentro de esas armas una muy especial, que era una espada. Entonces, claro, los arqueólogos, que ya saben un poco de qué va esta historia, vamos a decirlo así, oculta del rey Atila, es que todo indicaba lo de blanco y en botella, que era una tumba de un gran personaje huno. Claro, los hunos duraron lo que duró el carisma y la vida física de Atila. Así como otros imperios permanecen después de que muere su líder, pues pasa a sus hijos o pasa a sus generales. Aquí no, tenía tal poder, tal carisma, que cuando él muere, en el 453, adiós Imperio I, si es que lo podemos llamar imperio. Y luego lo interesante de esta noticia, si se confirma que al final es verdad, es decir, que estaría en este río. ¿Te acuerdas que un poco la otra leyenda decía que estaría en el río Tuxa también, que desviaron el río? Pero bueno, podría haber sido o el Tuxa o bien el Danubio. Para el caso es lo mismo. Si se descubriera y se demostrara que fuera así, se desvelaban dos enigmas históricos. Por una parte, la ubicación definitiva de la tumba de Atila, lo cual eso es muy importante para ese periodo histórico. Y segundo, dentro del componente mágico, que ya sabes que a mí también me gusta analizar y que normalmente no utilizan las crónicas, es que si apareciera su espada era algo más que una espada. Porque bueno, hay una serie de historiadores que comentan que esa espada a él le llega de una forma providencial, de un origen meteorítico. Eso es lo curioso, porque sería una espada hecha con un meteorito de hierro. Algo que viene del cielo. Claro, exactamente. ¿Y a quién se le atribuyó? Al dios Marte. Entonces él decía que tenía el gran poder de vencer a sus enemigos porque enarbolaba la espada de Dios. Así que el azote de Dios con la espada de Dios hacía que no creciera la hierba por donde él pasaba. Cuando él muere, se le entierra con su espada y por lo tanto es como la lanza del destino. Al final su destino físico también desaparece y le entierran con el objeto de poder, que era su auténtica espada. Por lo tanto desvelaríamos dos enigmas y al final la noticia se confirma. En 1 minuto 30 segundos nos preguntan la del Cid. ¿Está localizada la tumba del Cid? Sí, pues está en la Catedral de Burgos, está claro. Además con Doña Jimena. Están además en un lugar muy estratégico y perfecto. Durante mucho tiempo es verdad que estuvo en distintas ubicaciones, pero ahora el que vaya a la Catedral de Burgos, además de ver el Papa Moscas, verá también la tumba del Cid. Vale, nos quedan dos grandes continentes donde hay muchas tumbas perdidas, como es América, el mundo mesoamericano, y Egipto. Quedan muchas y tú lo sabes mejor que nadie, ¿no? Yo creo que eso también es el encanto que tiene Egipto, ¿no? Tanto en el Valle de los Reyes como en el Valle de las Reinas todavía quedan muchas cosas por descubrir. A lo mejor no las momias, porque muchas momias fueron cambiadas de lugar. Es más difícil descubrir pirámides, a pesar de que también cada cierto tiempo se están descubriendo pirámides. Pero por lo menos se ha datado en 20 reyes, en 20 faraones que todavía están por descubrir de distintas dinastías. Y algunos grandes faraones, ¿no? Y algunos grandes faraones. Estamos hablando de Ramsés VIII, de Amenofis I, de Tutmosis II, de Amosis, por ejemplo. Todos ellos están todavía por descubrir. Ya no te digo la tumba de Cleopatra, por ejemplo, la última reina egipcia, la de Imhotep. ¿Quién era este personaje? No era faraón, pero sí era el arquitecto, el visir, el consejero
de uno de los grandes faraones. Estamos hablando del faraón Zoser, de la tercera dinastía, que tiene esa pirámide escalonada en Saqqara. Bueno, ya todos los títulos. Era la mano derecha, era como, pues eso, como el visir, pero bueno, ya sabes que era una especie como el valido, el que realmente al final tomaba las grandes decisiones, ¿no? Y una de las grandes decisiones, pues era construir la tumba de su faraón, de Zoser, pero hasta ahí bien, y la tenemos localizada, esa pirámide escalonada, que también es un portento arquitectónico para la época en que se construye. Pero ¿qué pasó con la de Imhotep? Ese gran personaje que decidió prácticamente, o estuvo metido en todas las decisiones políticas, estratégicas del momento. Aquí hay que juntarlo con una leyenda que se asocia a este gran personaje. Él decía que gran parte de los conocimientos, que eran muchísimos, procedían de un libro hecho con papiros. ¿Sí? Y que ese gran libro del conocimiento es lo que a él le permitía saber lo que sabía y de alguna forma pues tener conocimientos más allá de los conocimientos humanos, ¿no? Por lo que luego se fue desvelando en distintas actividades en las que él estuvo implicado. Cuando él se entierra, y no sabemos en qué tumba, claro, imagínate, ese gran arquitecto que es capaz de hacer lo que hizo para Zoser, él no iba a hacer algo tan ampuloso, evidentemente, pero sí tuvo que haber hecho una tumba pues prodigiosa y también con todas esas características mágicas y de protección mágica también, porque él sabía muy bien todo ese tipo de cosas. Si se descubriera, ocurriría lo mismo que decíamos un poco también con lo de Atila. Podíamos matar dos pájaros de un tiro. Por una parte, la ubicación de este gran personaje, que además ha sido objeto de novelas, como de Christian Jack, por ejemplo, de Philip Aldelberg. Han hecho novelas cuyo protagonista es Imhotep y con todas estas especies de conspiraciones de palacio al que se le atribuyen. Y si se encontrara este libro, descubriríamos si realmente era verdad lo que dice la leyenda y qué es lo que contendría este libro. Es una especie como de gran vademecum, de mamotreto, de enciclopedia, de los conocimientos, no solo conocidos, sino hasta de los prohibidos, por decirlo así, los conocimientos ortodoxos, heterodoxos, porque la otra parte de la leyenda, el fleco de la leyenda, es que dice que ese libro no lo escriben, sino que es un libro entregado. ¿Entregado por quién? Por los dioses. Con lo cual, imagínate lo que nos podíamos encontrar ahí. Qué curioso. ¿No hay trazas que puedan centrar un poco la búsqueda? La búsqueda estaría por Saqqara, pero bueno, ya sabes que esa zona de Saqqara es amplísima. Está claro que él no parece que fuera ni a Alejandría, ni a Abu Simbel, ni a ningún sitio de esos. Es decir, su territorio, que era la época además de influencia en la que él vive, en esa tercera dinastía, era Saqqara. Ahora, en Saqqara se han encontrado muchísimas cosas, muchas mastabas. Posiblemente tuviera más el aspecto de mastaba donde él estuviera enterrado, además con ciertos laberintos, en fin, con ciertas trampas, para que no se localizara. O, como dice también otra especie de leyenda, que al final ni siquiera él fuera enterrado, sino que al final trascendió, es decir, que conociera los mecanismos, los secretos, para ni siquiera quedar un cuerpo físico, sino que de alguna forma se desmaterializara, se volatilizara. Bueno, sí, eso es demasiado fantástico, pero para que te des cuenta de la cantidad de prodigios que se aunan alrededor de una sola persona, que eclipsa a su faraón. Muy poca gente habla de Zoser hoy por hoy, y sin embargo, mucha gente habla de él hasta el punto de que le ponen como protagonista de sus novelas. Hablabas de Saqqara, vimos una tumba, esta sí estaba descubierta, el Serapeum, que hablábamos hace un momento. Una tumba que estaba dedicada al buey Apis y quizá uno de los sitios más misteriosos que hay en Egipto, ¿verdad? Para mí sí, yo cuando lo vi hace años, en mi primera visita a Egipto, antes de que luego lo cerraran, como sabes, ha estado durante bastantes años clausurado. Cuando yo lo vi fue lo que más me impresionó. Y mira que en Egipto te impresiona todo, sobre todo la primera vez que vas, ¿no? Me impresionó incluso más que las pirámides, porque las pirámides, bueno, sabes que están ahí, y luego cuando las ves, dices qué grandes son, y cuando ya entras ni te cuento. Pero es que lo del Serapeum no me lo esperaba. Sí había leído ciertas cosas, sobre todo, pues ya sabes, de Peter Colosimo, en fin, de todos estos grandes escritores del realismo mágico. Pero cuando entras allí, cuando ves esas dos grandes filas de grandes sarcófagos, supuestamente destinados a estos bueyes sagrados, que luego dentro nunca se ha encontrado ningún buey sagrado, ni los huesos, ni nada que se lo parezca. Sí, distintas sustancias como bastante sospechosas. Te quedas sorprendido. Primero, ¿quién ha podido construir aquello? Luego, además, sabes que también las tienen un pulimiento perfecto, ¿no? Todo lo que son las cavidades de esos grandes sarcófagos. Hacer todo esto para unos bueyes sagrados, por muy sagrados que fueran, también eran sagrados los cocodrilos o los ibis, y bueno, les momificaban y punto. No les tenían que hacer este tipo de tumbas tan ampulosas. Claro, ahí te quedas un poco sorprendido. ¿Qué es lo que hay? Pues una cosa es lo que nos cuentan y otra cosa es la realidad. La realidad no la sabemos, podemos especular. Yo, mi particular idea, a pesar de que no tengo las pruebas ni los datos, pero yo no creo que fueran tumbas de bueyes. Era otra cosa, para contener otra cosa, que
justificara el gran esfuerzo de poder hacer esos grandes sarcófagos que luego se cerraban herméticamente. Ahora hay algunos que están abiertos, pero los tuvieron que abrir en su momento cuando fueron descubiertos. Con dinamita incluso. Con dinamita, o sea que imagínate cómo estaban desellados aquello. Y luego que tú abres aquello, que era como recipientes sellados en el tiempo y en el espacio, como si fueran, pues eso, una especie de cápsula, ¿no?, que quedó ahí para la posteridad, y que luego, después de ese esfuerzo, no encuentres nada dentro. No tiene lógica. Como no tiene lógica, pues, en fin, ahí la imaginación se dispara. Ya. ¿Quizá tumbas de gigantes? Tiene toda la pinta, evidentemente, claro, pero no puedes hablar de gigantes. Ya. Salvo que hagamos caso a la famosa cronología esa casi alucinante que tiene Egipto antes de la primera dinastía, cuando había predinastías, cuando estaban los Ensujor, cuando hablaba de dioses, de semidioses, etcétera, etcétera. Pero claro, es que son varios los que hablan de ese tipo de cronología. Pero como rechina a cualquier historiador y a cualquier egiptólogo, pues se descarta. Entonces a Manetón se le deja de lado y pues la piedra de Palermo y esos papiros donde aparecen esas cronologías se dicen que son fantasías y solo se empieza a contar a partir de Menes en ese 3000 años antes de Cristo. Y es cierto que la historia está por descubrir, está por reescribir. Cada hallazgo de estos, de cualquier cultura, ya si vamos por ejemplo con la cultura nazca o con la cultura tehuanaca o con la cultura moche, todas estas culturas solo tenemos una serie de datos, porque nos faltan, en la mayoría de los casos, nos falta descubrir a los grandes gobernantes. Lo mismo que pasaba con Egipto, ¿no? Es decir, que en el laberinto de Jaguara, si algún día se descubre ese laberinto, estarían los primeros 12 reyes de la primera dinastía que están por descubrir. Casi para terminar, Saji Hawass, conocido... salían todos los documentales siempre de Egipto, ministro de Antigüedades, en los anteriores gobiernos, decía que estaba a punto de descubrirse la tumba de Marco Antonio y de Cleopatra en Egipto. ¿Crees que puede estar cercana? Son tumbas desaparecidas también, ¿no? Perdidas. Sí, exactamente. Sí, él lo comentó. Ya sabes que también Zahi Hawass daba informaciones dosificadas en los momentos puntuales, sobre todo cuando era alguna campaña turística. Pues bueno, era interesante reactivar el turismo con algún descubrimiento o con el anuncio de un posible descubrimiento. Y en aquel caso era una arqueóloga que decía tener la ubicación de esa tumba. Una tumba doble, por decirlo así. Estaría Marco Antonio y Cleopatra, cuando Cleopatra al final se suicida, porque en fin, para huir del escarnio y de la humillación que le iba a someter a Augusto, pues ella decide suicidarse y dicen que su cuerpo lo enterrarían junto con el Marco Antonio. ¿En dónde? En alguna zona de Alejandría. ¿En qué zona es donde dicen que se ha delimitado? En Abu Siris. Vale, pero ¿en un sarcófago de cristal, quizá? Eso comentaban, pero ese sarcófago de cristal no se ha visto. Ahí está la historia. ¿Qué ocurre? Que cuando se dio esta noticia, yo recuerdo por lo menos que ya hace 5 años que yo la escuché, era casi algo inmediato, es decir, que en el verano siguiente se daría a conocer, porque no dejaba de ser un reclamo para que viajaras a Alejandría y ahí te llegaras hasta Abu Siris y vieras aquel sarcófago que ya me imagino que estaría habilitado para la visita turística, cobrándote tus correspondientes libras. Sin embargo, pasó ese año, pasó el siguiente y nada de nada. Y no tiene nada que ver con la primavera árabe, porque esto estamos hablando de mucho antes. ¿Qué quiere decir? Que a veces, y esa es la sensación que tengo, se lanzan bulos sin el fundamento adecuado. Es decir, que posiblemente se pensara que estaban entre las pistas de estas dos tumbas, pero al final no han aparecido o eran otras tumbas. Entonces, en lugar de admitir, nos hemos equivocado, hemos fracasado, esta no es la tumba de Cleopatra, en lugar de decir lo que para mí sería lo más honrado, se callan y dicen, bueno, pues vamos a correr un tupido velo y que no pasa nada. Yo creo que eso es un error. Las cosas se descubren y si no, pues no pasa nada. Cualquier tumba que se descubra de ese periodo, y además estamos hablando de un periodo tolemaico también muy interesante, pues sería genial. La sensación que tengo es que ahí dieron un patinazo y no habían descubierto la tumba de Cleopatra. Esta música dice que tenemos que terminar, desgraciadamente. Jesús, ha sido un placer estar contigo. ¿Forma de contacto? ¿Hay alguna forma de seguir lo que estás haciendo? Sí, bueno, ya sabes, a través de la escóbula de la brújula, ¿no? Pues ahí nos pueden contactar, no solo a mí, sino a todos mis compañeros, laescobula.com en la página web y también a través de mi página de Facebook. Ha sido un placer tenerte en el programa. Espero que regreses prontito. Tenemos mucho todavía que descubrir y que compartir juntos y que disfrutar de este medio tan increíble que es la radio. Muchas gracias, Miguel. Pues gracias aquí estaremos. Gracias.
termina nuestra primera hora en este programa especial de hoy, confinados desde nuestras casas. Os dejamos unos cuantos minutos con las noticias, pero tras ellas regresamos. Redes sociales abiertas para vuestras comunicaciones. Y no os vayáis, volvemos enseguida. Muchos misterios nos esperan aún.